El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo surge como reacción a las intervenciones del Estado, como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y toma fuerza gracias a las deviaciones de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales del siglo XX y de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente a la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban a manos del sector público, bajo la premisa de sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción de gasto social, de propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor que desarrolla de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para proporcionar una mayor dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. El neoliberalismo mantiene los fundamentos del liberalismo, que se resumen en propiedad privada, libre mercado y libre comercio. ¿En qué radicaría la diferencia? Para algunos expertos, la diferencia estaría en que el neoliberalismo absolutiza el crecimiento económico al convertirlo en un objetivo en sí mismo, lo que deja de lado el discurso moral reformista del liberalismo clásico. El neoliberalismo plantea que el Estado no debe actuar ni siquiera como interventor, sino que debe estimular el desarrollo del sector empresarial privado. De acuerdo con David Harvey, en su libro Brave, Historia del neoliberalismo, la historia neoliberal plantea que el Estado es incapaz de prever el comportamiento de la economía y de evitar que poderosos grupos de intereses distorsionen y condicionen estas intervenciones estables. Es decir, el neoliberalismo se justifica en el argumento de que el intervencionismo favorece la corrupción. El neoliberalismo señala también la paradoja de que el Estado no está sujeto a ningún tipo de control social. Las principales características del liberalismo podría considerarse que son privatización de empresas públicas o paraestatales, eliminación de los impuestos a mercancías y capitales extranjeras, flexibilidad laboral, recortes a gastos públicos, desregulación financiera, apertura comercial de los mercados, la estabilidad macroeconómica como el principal objetivo de la economía. En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. Uno de los mayores beneficios que trajo el neoliberalismo a México fue que en diciembre de 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio, al entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas promoviendo condiciones de comercio más aptas.
facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una competencia justa, representando uno de los tratados comerciales más importantes que tiene México. Las empresas estatales mantienen el objetivo de ejercer una influencia dominante en su participación financiera o las normas y dirección que las rigen. Fue el neoliberalismo el que logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Tal es el ejemplo de Teléfonos México, que hasta el día de hoy ha mostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. Otro beneficio que trajo fue la fase de modernización de la banca central, la autonomía del Banco de México en abril de 1994. Garantizó el control interrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo en un largo plazo. La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta incrementaron el comercio en el país, reflejado en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. La aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía en los aspectos socioeconómicos, se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. La transición a otros modelos económicos sería crucial para las expectativas del desarrollo para los próximos años. Lo malo del neoliberalismo se podría considerar que gracias a la desigualdad de ingresos en México es de las más altas a nivel mundial. Mucho se ha escrito al respecto, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pero no solo es de la desigualdad actualmente, sino que ha empeorado en las últimas décadas. En mayo de 2019 fue invitado a una entrevista a Han Yong-chang, economista surcoreano y académico de la Universidad de Cambridge. Ha sido uno de los principales críticos del neoliberalismo y lo que considera son sus efectos nocivos en el desarrollo. Una de sus principales propuestas es que los gobiernos recuperen la dirección de sus economías e implementen una política industrial que apoye a los negocios. En una entrevista que dio para el periódico El Financiero, mencionó que, diciendo que el récord de México en cuanto a las políticas neoliberales no ha sido bueno, por decirlo menos. El crecimiento del país ha sido bajo, apenas 0.6% anual en promedio en las últimas décadas y se han quedado atrás respecto a otros países. Desde 1982, el ingreso de las personas no ha sido mucho mayor que el promedio a nivel global en este periodo. Tenemos que comenzar a reconocer que las cosas no han salido bien para México en las últimas décadas y hay que señalar que la razón principal es, básicamente, que se ha fracasado en desarrollar capacidades de producción en el país. Para concluir con este video informativo, podemos decir que el neoliberalismo dio la oportunidad en su momento de mejorar la situación económica que había en México y en Latinoamérica. Sin embargo, necesitamos una nueva corriente económica para mejorar la situación en México, pues si seguimos con estas ideas obsoletas, la calidad de vida del mexicano promedio se mantendrá muy baja y pocos gozarán del gran potencial que tiene México.